nos convoca el lanzamiento de un libro que habla mucho, profundamente sobre la comunicación. La comunicación es, vamos a esperar que estemos en vivo en los canales de televisión. Acá tengo el monitoreo, vamos a estar en 2 canales de televisión, en el canal Pro en vivo y en directo. Ahí ya estamos en vivo y en directo en el canal Pro justamente. Bueno, le decía que vamos a hablar y vamos a presentar un libro de comunicación que toca 4 aspectos fundamentales. Pero antes de eso quiero decirle lo siguiente. Hoy en día, en el mundo y en nuestro país, el mandato de la hora es la comunicación. La comunicación se hace indispensable, se hace necesaria, porque en nuestro país se dan los 4 elementos para que eso ocurra. 4 elementos que son fundamentales en nuestro país, existen los 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Hay un sistema democrático, en nuestro país está vigente el sistema democrático, hay elecciones, hay respetos de las reglas de juego. En segundo lugar está el Estado de Derecho. En nuestro país hay Estado de Derecho, aún la justicia con varias falencias, muchas cosas que mejorar y algunas que criticar, pero hay un Estado de Derecho en nuestro país. El tercer elemento, la tercera pata de esa mesa es la prensa libre. En nuestro país hay prensa libre, hay libertad de expresión, así que la tercera pata también existe en nuestro país. La cuarta pata es las redes sociales. Hay en nuestro país, es libre las redes sociales en nuestro país. No en todos los países ocurre eso. En China comunista, por ejemplo, las redes sociales no son absolutamente libres. En Cuba directamente no existen redes sociales. En Venezuela también está con mucha dificultad la libertad en las redes sociales. Todo eso genera una opinión pública que demanda transparencia. Estamos viviendo la época de la hipertransparencia. Esos 4 elementos, las 4 patas de la mesa, nos obliga a nosotros a dedicarnos más que nunca a la comunicación. A veces confundimos información con comunicación. La información termina cuando recibe el receptor de esa información. La comunicación establece vínculos con el público que nos ponemos como objetivo establecer. Ya están con nosotros desde Buenos Aires Luciano Lizalde, que es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y también profesor de varias asignaturas de la Facultad de Comunicación en grado y en posgrado. También está con nosotros Tito Ábalos, que es también profesor de la Universidad Austral, que los dos se juntaron para poner en práctica esto que llamamos líder, equipo, marca y producto. ¿Por qué ellos agarraron esos 4 elementos de la comunicación? Porque en la comunicación a veces es difícil, absolutamente difícil, lograr que las cosas sucedan. Siendo una ciencia que tiene que ver con la sociología, que es la ciencia de la sociedad, esos 4 elementos son indispensables para que un proceso y un plan de comunicación logre que las cosas ocurran, que las cosas se conviertan en realidad y que se logre el objetivo que uno se ha trazado. Entonces le voy a pedir a Luciano y a Tito que nos hagan una explicación de lo que estos 4 elementos juntos, porque solamente pueden operar juntos, uno solo no es nada, 3 no es nada, los 4 elementos tienen que estar juntos para que a partir de ahí entonces los procesos de comunicación tengan como fin, repito una vez más, lograr que las cosas sucedan, que las cosas ocurran. Luciano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es un gusto estar con ustedes acá. Como decías, la comunicación es un desafío. Es un desafío que nos impulsa Perdón, tengo un problema con mi cámara, pero me parece que no me dejan poner la cámara. El operador la detuvo, me dice. Bueno, sigo exponiendo mientras que se puede solucionar el problema, Germán. Sí, perfecto. Ahora sí voy a estar, ahora estoy con ustedes.
Ahí está. Hola. Bueno, gracias Germán por la presentación, gracias por la oportunidad que nos has dado de presentar el libro a todos tus conciudadanos, a todos los que están interesados en la comunicación. Bueno, la comunicación es un desafío, como decías. Nosotros hace muchos años que trabajamos intentando ayudar a organizaciones, a gobiernos, a compañías, a que se comuniquen mejor, a que puedan entender de qué manera generar un proceso de comunicación para hacer lo que vos decías, que es que las cosas sucedan. Fundamentalmente, estamos ante un cambio muy grande, también hay un cambio en la comunicación que se centra en tres cuestiones. Primero, se ha modificado muchísimo el trabajo cotidiano en la comunicación. Los equipos de comunicación tienen que asumir este cambio y los directores de comunicación tienen que asumir este cambio. Por otro lado, se han modificado los tiempos. Parecería que todo tiene que ser rápido, que todo tiene que ser a una velocidad que muchas veces no es posible lograr velocidad con calidad. Y por otro lado, han cambiado las funciones de las oficinas de comunicación. Es decir, el trabajo se hace muy complicado, los tiempos se aceleran y para eso necesitamos más estabilidad, y han cambiado aquello que pueden hacer las oficinas de comunicación. Como ustedes saben, las oficinas de comunicación empezaron a instalarse en gobiernos y en compañías. ¿Para qué? Sobre todo para seleccionar el mensaje, para seleccionar los medios, para seleccionar el significado del mensaje, para que no se filtre aquello que no se quería filtrar o no apareciera lo que no queríamos que apareciera. Pero esto ahora parece que no se puede o que no se logra hacer, fundamentalmente por la complejidad. Y lo que nosotros hemos intentado hacer con Tito Ábalos es, de algún modo, reducir esta complejidad para lograr que las cosas que hacemos, los resultados que buscamos, puedan surgir o puedan realizarse. Voy a compartir pantalla para mostrar una presentación breve que hemos diseñado para compartir con la audiencia y con ustedes el libro, las ideas centrales de este libro que hemos escrito con Tito Ábalos, y que también ha recepcionado, ha entendido Germán y la está utilizando como una metodología para su trabajo con sus clientes. ¿Cuál es la pregunta que nos empezamos a hacer, empezamos a tratar de responder? En primer lugar, venimos de un proceso que tiene varias etapas. Primero, la comunicación no era importante para empresas y gobiernos. Luego la comunicación empezó a ser importante y empezó a tener yo diría, un lugar central en los presupuestos y en los organigramas de las organizaciones. A tal nivel que en determinado momento, en algunos países, por ejemplo en nuestro país, y es posible que eso haya llegado o vaya a llegar a Paraguay, la comunicación se transforma para algunos en lo más importante. Es decir, tal vez en el factor crítico, en aquel factor que hacía para algunos que los resultados que se conseguían dependían fundamentalmente de lo bueno, de lo bien o de lo mal que comunicáramos. Estas tres fases para nosotros se sintetizan hoy en que en realidad no es posible que la comunicación sea solamente lo más importante en las organizaciones, todo tiene que ser lo más importante. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente esto lo integramos en la investigación que hicimos con Tito en una cadena de decisión que está centrada en 4 partes distintas. En estas 4 partes, en estos 4 momentos del desarrollo de la decisión o de la toma de decisión en comunicación, lo que intentamos hacer es concentrarnos en aquellos aspectos que impulsan hacia adelante la comunicación. Se dan cuenta que lo que estoy mostrando en pantalla es un proceso que viene desde
el propósito interno, individual, personal de un proyecto, el proyecto estratégico, los elementos fundamentales de ese proyecto estratégico para que las cosas sucedan, y luego la toma de posición o la posición pública. Estos 4 puntos, estos 4 elementos o estos cuatro momentos de la comunicación estratégica, para nosotros se centran básicamente en conseguir esto. Primero de todo, el propósito consigue tener una finalidad muy clara para la comunicación. Muchas veces perdemos fuerza, muchas veces no somos eficientes en la comunicación porque no entendemos la finalidad última o la finalidad primera, como sería en este caso. En segundo lugar, el proyecto estratégico, cuando nos encontramos ante un proyecto político o ante un proyecto empresarial, muchas veces no es proporcional lo que ponemos de comunicación de lo que ponemos de otros aspectos de la gestión. Y en este sentido, lo que intentamos mostrar en esta investigación es en qué medida ese proyecto estratégico debe ser proporcional. Debe haber una proporcionalidad entre los aspectos comunicacionales y los aspectos no comunicacionales. En tercer lugar, en el nivel operativo o en el nivel operacional, lo que buscamos ahí es concentración, o sea, es buscar un centro, buscar el centro en el que tienen que estar los medios, los mensajes, los factores, las fuerzas de la comunicación. En este contexto en el que estamos de complejidad, de volatilidad, de ambigüedad, lo que sucede muchas veces es que las organizaciones pierden esa concentración, y para nosotros esto es como el 80% casi del problema de la eficacia. Eficacia que luego, si pasamos al cuarto nivel, nos vamos a encontrar con más o menos coherencia. Estos 4 procesos enlazados hacen que podamos resolver algunos de estos problemas o desafíos que yo les decía al comienzo. El desafío de que lo estratégico pueda estar coordinado con lo operativo adecuadamente, el desafío de manejar los tiempos para que los equipos de comunicación, las organizaciones, los directorios, los ministerios puedan sentirse que están acompañando los tiempos, y por otro lado, la función específica que tiene que cumplir la dirección de comunicación, que ya no puede controlar todos los mensajes, no puede hacer todos los mensajes, porque hay otros factores que lo hacen. ¿Cuáles son estos factores? Están en el tercer momento, en el momento de la forma de programar la comunicación. A eso nosotros le decimos DILEM, que es el acrónimo, el resumen de los 4 mecanismos fundamentales de la comunicación, es decir, el liderazgo, el equipo, la marca y el producto. Y voy a pasar a profundizar un poco en estos 4 elementos, en lo que para nosotros son los factores determinantes de la comunicación. Si ustedes se dan cuenta, en estos 4 factores, muchas veces la marca era la que, para las personas, para la gente, para la profesión de la comunicación, era lo que se llevaba todo el peso y toda la importancia y toda la preocupación. Pero muchas veces nos preguntábamos esto, muchas veces nos generaban los proyectos en los que estábamos, nos generaban esta duda. ¿Por qué comunicando bien? ¿Por qué creyendo que habíamos comunicado bien las cosas de todos modos salían mal? ¿Y por qué las cosas salían bien cuando habíamos comunicado mal? Esta diferencia, esta dicotomía o este dilema, esta falta de coherencia aparente, en realidad no era una falta de coherencia, era que había otros elementos que estaban jugando en el proceso de comunicación. Aquí tienen los 4 elementos sobre los que de alguna manera se concentra el 80% de esta investigación y de este libro. Por eso se llama así, quisimos darle un título que sea bastante evidente para que se entienda a qué estábamos haciendo referencia y a qué nos íbamos a dedicar. ¿Por qué líder? ¿Por qué equipo? ¿Por qué marca? ¿Por qué producto? Porque estos 4 factores son factores de la comunicación. Creíamos que solamente era la marca a lo que nos teníamos que dedicar,
creíamos que todo lo que se hacía en comunicación empezaba y terminaba en la marca, como gran factor de la esencia de la comunicación, pero esto no es así. Nos dimos cuenta que había organizaciones que tenían diferentes diseños de este dispositivo. Había organizaciones con marcas muy evolucionadas, pero con los otros factores disminuidos. Nos encontramos con organizaciones que tenían grandes productos admirables, que satisfacían las necesidades de sus consumidores o de sus ciudadanos en caso de la política, pero no le daban importancia al resto de los elementos. Teníamos organizaciones que, esto se ve mucho en política, ¿no? Es decir, con grandes liderazgos, pero que tenían equipos reducidos, marcas casi inexistentes y productos que no cumplían con las necesidades que el ciudadano o el cliente demandaba. En la Argentina, por lo menos, que es el país donde buscamos la mayor cantidad de casos, porque son casos en donde trabajamos como consultores y casos que podíamos investigar en profundidad, también nos encontramos con organizaciones con grandes equipos, con equipos de personas, ¿no? Muy entrenadas, muy capacitadas, pero que no podían alcanzar lo que querían alcanzar porque los otros factores no estaban desarrollados. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Básicamente comparando algunos gobiernos. Esta es una síntesis del segundo momento de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, cuando adquiere un liderazgo, para algunos se crea lo que se llamó el cristinismo, adquiere un gran liderazgo no solamente en el gobierno, sino en el país, tiene un equipo, sigue formando y forma un equipo que está completamente alineado con su figura, tiene una marca que está siendo desarrollada y que es desarrollada por un grupo de jóvenes que se llama La Cámpora y que tiene un vínculo directo con la expresidenta, y tiene la capacidad, y ese equipo y ella misma tiene la capacidad de desarrollar ciertos productos que fueron muy valorados por la ciudadanía o por parte de la ciudadanía. Tanto es así que esto le valió todavía conservar un porcentaje alto de los votos, ¿no? Del mercado electoral o del campo electoral en la Argentina. Por otro lado, cuando uno analiza por qué llega Mauricio Macri al presidente en el año 2015, uno tiene que analizar lo que hizo Macri en la ciudad. Macri tuvo un desarrollo o una performance un resultado bastante similar desde el punto de vista de este modelo. Conservó el liderazgo, formó un equipo alineado con él, tuvo una marca muy clara y quiso una transformación en la ciudad de Buenos Aires que fue muy reconocida. Ahora bien, cuando llega el gobierno nacional, posiblemente podemos decir que conserva los tres aspectos, pero no alcanza a conservar o no alcanza a generar uno de ellos, y fue muy sancionado por la ciudadanía o no recibió el apoyo que él esperaba o que su gobierno esperaba de la ciudadanía y perdió las elecciones ganando Alberto Fernández. El presidente Alberto Fernández en este momento tiene un gran problema y desde la simplicidad de este modelo podríamos decir que como mínimo le faltan dos elementos centrales sobre lo que tiene que trabajar y sobre lo que tiene que desarrollar. Dicho esto, nos parece que es fundamental entender de qué manera estos cuatro elementos se necesitan programar, alinear, porque son los que permiten concentrar la mayor fuerza operativa de la comunicación. Para esto, yo diría que debemos trabajar en el proceso, en la cadena completa, debemos trabajar en la cadena completa de decisión, pero nos tenemos que concentrar en lo operativo. Ese es el gran desafío que tenemos en comunicación, ¿no? Entonces,
Para terminar con mi parte, con mi exposición, lo que antes les contaba Germán Martínez sobre la importancia de la comunicación, desde nuestro punto de vista, la estrategia sigue siendo un elemento fundamental, pero esa estrategia la debemos concentrar y la debemos materializar en estos 4 elementos que deben funcionar a nivel operativo, es decir, deben ser diseñados de alguna manera a nivel operativo. A mí me gustaría dejar la palabra ahora a mi compañero Tito Ábalos, con quien escribí el libro, para que él ponga su punto de vista. Tito es un experto en marcas y es al mismo tiempo alguien que ha trabajado, tiene una gran experiencia en compañías privadas, y puede complementar, me parece, muy bien esta primera parte que yo les he presentado desde un punto de vista más político, ¿no? Tito, te dejo la palabra para que profundices un poco en lo que te parece. Dale, buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la posibilidad de poder estar presentando el libro. Quizás a lo que ha venido hablando, a ver, ¿se ve? A ver, a lo que ha venido diciendo Luciano, yo lo único que puedo agregar es que estos 4 factores son indispensables para poder llevar adelante cualquier proyecto. En mi experiencia de varios años, siendo consultor de marca, muchísimas veces he creído que una buena estrategia de marca era suficiente para poder llegar a lograr mayores resultados en ventas, quizás mayor lealtad por parte del consumidor, lograr mayor porcentaje de participación de mercado. Y con Luciano, cuando empezamos a trabajar en este modelo, yo fui dándome cuenta que en los casos en los que hemos tenido con mi consultora éxito, han sido siempre casos en donde, en primer lugar, había un muy buen producto, en segundo lugar, había un líder que estaba dentro de la organización y que era capaz de poder señalar el camino, sobre todo cuando se presentan dudas, y hay un equipo que trabaja de manera simbiótica y sinérgica, por así decirlo, y que cuando los 4 están remando, por así decir, a la misma velocidad, verdaderamente los proyectos se llevan a cabo. Esto para mí fue un hallazgo, porque por lo general, trabajando en marca o trabajando en comunicación, muchísimas veces creemos que el sistema pasa por la cuestión de la comunicación, pero el sistema es bastante más amplio. El sistema incluye estos 4 factores, y para que sea factible llevar adelante cualquier proyecto con armonía, con coherencia y con efectividad, los 4 tienen que estar alineados. Por lo general, en el mundo de las marcas somos muy, miramos muchísimo a marcas que son muy exitosas en el mundo. Y la verdad que cuando empezamos a analizar esas marcas con Luciano, marcas como Patagonia, marcas como Muji, marcas, misma la marca Action, de la que yo fui parte protagónica en el desarrollo de esa marca de combustibles, nos fuimos dando cuenta que en todos los casos estos 4 elementos estaban trabajando de la mano. Pero otra cosa que me pareció muy importante en el desarrollo de investigación que hicimos, y está en el libro, es que cada uno de estos factores tiene la capacidad de poder ser optimizados en la medida en que vayan trabajando juntos. Por ejemplo, históricamente la marca se ha tomado como un dispositivo para influir psicológicamente en el mercado, en primer lugar para lograr identificación y diferenciación. Las marcas por lo general son poderosas porque logran sintetizar lo más importante de una organización o de un proyecto. Son, podríamos decirlo así, la mejor versión. La comunicación logra la mejor versión de la marca. Pero cuando intentamos pasar a estadios que hoy en día están muchísimas marcas logrando, que son pasar de atractivo a ser una marca que logra apoyo, en esos casos en particular se necesita una fuerte intervención del producto. El producto necesita no solo satisfacer beneficios funcionales, sino también beneficios emocionales, poder ser utilizado como un elemento que me represente, que me identifique,
Por otro lado, se necesitan equipos muy sinérgicos y muy simbióticos y muy especializados para que juntos puedan empezar a aparecer, a comunicar en vivo, salirse no solamente del ámbito empresarial, sino para pasar al ámbito público. Y en todos los casos que fuimos viendo de marcas que verdaderamente logran altísimos grados de lealtad y de apoyo, por lo general, yo diría casi en un 90%, los líderes de esas marcas son personas visibles, que tienen aparición pública, que manifiestan sus propósitos y que logran lealtad cuando esos propósitos son capaces de ser verbalizados y anunciados públicamente. Los casos más emblemáticos son muchísimas veces las de las empresas tecnológicas, como pudo haber sido Bill Gates en su momento, como lo es Jeff Bezos hoy, o como lo es Elon Musk, el director de Tesla y de SpaceX. O sea, solamente para cerrar, que creo que es muy importante para la gente de comunicación, muy importante para las empresas darse cuenta de que hay que hacer un trabajo de alineamiento y que ese trabajo de alineamiento trae enormes beneficios. Entre otras cosas, trae el gran beneficio de la coherencia y el gran beneficio también de poder hacer que los 4 elementos cuando trabajan juntos realmente son sinérgicos y suman mucho más que 1 más 1 más 1 más 1, 4, muchísimas veces suman 10, 15, 20, como lo hemos visto en estos casos de comunicación política, digamos. No tengo mucho más para decir que eso, adhiero plenamente a lo que dijo Luciano, y Germán, estoy para cualquier consulta, creo que Luciano también. Te cedemos la palabra porque vos ya sabés bastante de este proceso. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, realmente es fantástico escucharle a usted porque en la práctica vemos muchos casos. Quiero poner uno que es hoy, que es el martes, ayer y hoy está ocurriendo. Apple acaba de lanzar su iPhone 12. El más caro, que es el Max Pro, el Pro Max, perdón, va a costar $1,099. Producir ese aparato celular cuesta $120. ¿Qué hace Apple para vender algo que cuesta 120 en 1,099? Bueno, Apple es un ejemplo perfecto y está en el libro como un ejemplo inicial de lo que se logra con estos 4 elementos. Steve Jobs, hasta hace poco, era su líder. Tenía un equipo fantástico, Wozniak y otros más. Había un gerente de marketing que era fantástico. Tenía una marca, imagínense, su marca es una manzana. Una manzana pudo haber sido una pera, pudo haber sido un limón, pudo haber sido una uva, cualquier cosa pudo haber sido. Bueno, él convirtió, o la gente de Apple convirtió a una manzana en un emblema que hoy vale $2 trillones en los Estados Unidos y $2 billones a nuestros números, a la forma como manejamos los números en nuestro país. O sea, de ese iPhone Max Pro de $1,099, $700 valen esos elementos. 85% del precio son esos 4 elementos combinados. ¿Quién duda de que Apple tenía un líder fantástico como Steve Jobs? ¿Quién duda que tenía un equipo para llegar a ese objetivo? ¿Quién duda de la potencia de su marca? ¿Y qué producto? Sabemos que el Apple es probablemente el mejor teléfono celular del mundo. Yo no soy publicista de Apple, pero me arriesgo a afirmar de que Apple ha de ser el mejor teléfono celular del mundo. O sea, el producto tangible, pero sin un líder, sin un equipo y sin la marca, ese producto tan rentable como es el producto del iPhone, que es su buque insignia como producto de Apple, no hubiese sido posible ese 80% de diferencia entre lo que cuesta producir y lo que se vende finalmente. Entonces, le quiero hacer una pregunta a los dos y quiero pasarme un poco a nuestro caso a Paraguay. ¿Qué hacemos? Pues que siempre hablamos con Luciano y con Tito que la comunicación hoy en día
tiene que meterse en todo. Tiene que meterse en la parte de marketing, tiene que meterse en la parte de contabilidad, en la parte de gerencia financiera, ni qué decir en la gerencia general, en todos lados. O sea, hoy la comunicación o el departamento de comunicación no es un agregado, es transversal, se mete en todos lados. Y en este caso, Tito y Luciano, ¿qué pasa si hoy me llaman de una empresa y yo me doy cuenta que el líder no funciona? ¿Cómo planteo la solución de eso? Bueno, me parece que necesitamos replantear el diseño de la combinación, ¿no?, de estos 4 elementos. Es decir, hay que buscar esa sinergia y esa sincronía para decidir si alguno de esos 4 elementos tiene que sobresalir más, si tienen que impulsar más, y si es conveniente hacerlo que se note más o que se note menos alguno de esos elementos. Si tenemos un líder que de alguna manera no refuerza el impacto comunicacional de una compañía, bueno, hoy todos sabemos cómo se puede trabajar en lo discursivo, en lo retórico, en lo gestual, en lo mediático, para que un líder pase de ser un líder cómodo, tal vez liderando pequeños equipos, a ser un líder que pueda hacerse cargo de toda su organización, porque solamente con estar en toda la organización, cuando una organización va más allá de un pequeño grupo de 10 personas, de 15 personas, que alguien puede sentirse cómodo porque las conoce en términos personales, me parece que lo que tenemos que lograr es la zona de confort de ese líder en lo comunicacional, en su forma de expresarse, en su forma de aparecer, en su forma de decir, en los temas a los que se refiere, para que pase de ser un líder de un pequeño grupo a líder organizacional, a un líder presente, como le decimos nosotros, y si es necesario, si es posible por las capacidades que tiene ese líder, a que sea un líder trascendente. Todo eso es el resultado de un análisis estratégico. No todo el mundo puede trascender la organización. No todo el mundo está en capacidad de exponerse delante de los medios o de exponerse en el espacio público con las redes sociales. Eso también es estrategia de comunicación, ¿no? Saber que no se puede. Por supuesto que podemos trabajar para que pueda más. No sé, Tito, seguramente tiene alguna cosa para agregar a esto. No, yo creo que a lo que dice Germán me parece excelente. La primera gran pregunta es si las empresas hoy pueden darse el lujo, o quizás algunas empresas, si pueden darse el lujo de dejar al líder en forma invisible. O sea, creemos que lo que está empezando a ocurrir es que somos más visibles, es todo mucho más transparente, es todo mucho más accesible. El público tiene mucho más acceso a las organizaciones. Entonces, por otro lado, sabemos que los líderes en su mejor versión comunican, construyen lealtad. Al construir lealtad vuelven a seguidores, son capaces de volver a seguidores en fanáticos, porque los fanáticos de alguna manera se empiezan a identificar con la persona del líder. Por supuesto que también depende de cuál es el propósito de la organización. La organización tiene el propósito de trascender, tiene el propósito de llegar a construir una multitud de seguidores. En el caso político, probablemente casi todos sean así. En el caso del mundo empresario, no todos son así, aunque algunos sí necesitan eso. Lo mismo pasa con la cuestión de los equipos, Germán. Los equipos, hoy en estos 5 meses de pandemia o 6 meses de pandemia, hemos visto que los equipos han tenido que trabajar en forma remota, sin verse, sin tocarse, sin llegar a esa emocionalidad necesaria que tiene el ser humano de poder estar en contacto con el otro. Si eso fuera así, ¿cómo son los nuevos equipos? Los nuevos equipos van a tener que empezar a trabajar no solo desde el vínculo emocional, sino también van a tener que tener sinergia profesional. Con lo cual, eso también hay que empezar a prepararlos para que lleguen a ese punto. O sea, sí, adelante, Luciano. No, yo una cosa sobre el liderazgo antes de pasar a otro tema, porque me parece clave. ¿Por qué nosotros
hacemos hincapié en el liderazgo y después en el equipo. Porque, Germán, hoy los medios de comunicación más importantes que tenemos son personas. No nos engañemos, no es la tecnología. Las personas son las que generan interés. Las personas son los que generan contenidos. Las personas son las que producen atracción, las que producen vínculos. No son las tecnologías. Por supuesto que la tecnología, esta nueva tecnología a la que tenemos contacto hoy, individualizable, más barata. Hoy el iPhone que estabas nombrando recién es un medio poderosísimo de comunicación. Es un medio audiovisual poderoso que no teníamos hace muy poco tiempo y lo transforma, eso lo puede transformar a un líder en una estrella de rock o en un tremendo fracaso si lo usa mal. El iPhone es un arma poderosísima, pero necesita una preparación la persona que lo maneja. ¿Por qué? Porque no es solamente tener redes sociales, por ejemplo. La diferencia entre un CEO de una compañía que tiene una vida privada y una vida pública, se borró esa diferencia. Si no entiende justamente cuáles son los límites y cómo tiene que pasar de un lado hacia otro y qué formación necesita, puede ser un desastre. Es más, puede comprometer la marca y puede comprometer al producto, ¿no? Puede comprometer ambas cosas. Es decir, el líder puede arrastrar negativamente, si no está bien preparado, tanto el valor de la marca como la credibilidad del producto. Bueno, Luciano, quiero preguntarte de vuelta. Ustedes eligieron 3 ejemplos al comenzar el libro y quiero irme al segundo ejemplo. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo ejemplo, Germán, que a ver si nos olvidamos? El segundo es el caso de Alejandro Magno. El pueblo macedonio era un pueblo fuerte en su momento que, bueno, estaba ahí al lado de Grecia. En ese momento eso no era todavía un país como es hoy, porque había ciudades, estados que a veces se unían, a veces se desunían, a veces se peleaban entre ellos y a veces se unían para un enemigo común. Entonces, él antes de los 30 años había conquistado el mundo conocido en ese momento. O sea, llegó desde el norte de la Grecia de hoy, que era Macedonia, hasta India. Hoy es difícil sin avión ir a hacer ese trayecto. Bueno, él lo hizo a caballo, conquistando todo lo que se ponía enfrente. El imperio persa, viniendo desde Persia, Irán de hoy, le conquistaba a toda Grecia. Imagínate, él llevando el ejército desde Grecia o desde Macedonia con la ciudad griega, le conquistó en su casa, a domicilio le conquistó. Y ni qué decir cuando llegó a India, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da eso en lo que es hoy estos 4 elementos que juegan importante? Porque si actúan en conjunto, y después también quiero entrar al caso paraguayo, para que analicemos con la información que ustedes tienen, Luciano, vamos a analizar juntos. Yo también a la gente que nos está viendo a través de Facebook y a través de Zoom, les pido si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo sin problema. Pero me gustaría que me den ese ejemplo. ¿Qué pasaba si Alejandro Magno estaba vivo hoy? Alejandro Magno, sí, el ejemplo de Alejandro Magno es un ejemplo favorito tuyo y de Tito. Yo voy a decir solamente algo resumido y tal vez superficial, pero a mi entender, Alejandro Magno pudo desarrollar por su liderazgo un equipo perfecto que era el ejército que llevaba adelante y empezó a tener un producto que era los resultados en las batallas que le generó una marca, que le provocó una marca que además profundizó. Si uno tiene determinados resultados, que eso es a lo que nosotros queremos apuntar, la comunicación no puede estar, nunca puede estar, no lo hagamos más, no puede estar deslindada de los resultados, porque los resultados comunican, sean cuales sean los resultados. Los resultados pueden comunicar en contra o los resultados pueden comunicar a favor. Por eso, tu insistencia en que la comunicación tiene que saltar de alguna manera, la oficina de comunicación tiene que irse, el comunicador tiene que salir de su lugar de comodidad y empezar a ver cuáles son los resultados de la organización.
es de alguna manera lo que hizo Alejandro Magno, es decir, no había posibilidad de que tuviera una marca por mucho tiempo, ni que fuera demasiado respetado, ni temido, que eso son lo que puede generar la marca, el temor, el respeto, la admiración, si no ganaba batallas. Entonces, en resumen, necesitamos que las cuatro cosas funcionen para que se puedan producir, para que las cosas sucedan al mismo tiempo. El liderazgo, el equipo produciendo un resultado y eso proyectando una marca que le dé sentido, ¿no? ¿Tito? No, lo de Alejandro Magno me encanta porque la verdad que tenía un gran producto, por otra parte. O sea, tenía un ejército que peleaba de una manera distinta, con armamento distinto, y la sutil diferencia que hace Luciano me parece que está bueno, porque verdaderamente tenía un gran producto que era la forma de pelear. O sea, la estrategia del yunque y el martillo que utilizaban las falanges macedonias era absolutamente espectacular. Pero también Alejandro era un personaje bastante visible. O sea, él iba primero, iba con el caballo blanco, iba con una armadura dorada, o sea, era bastante visible en batalla. Con lo cual, todo eso junto generaba verdaderamente un factor psicológico muy importante, que era, ¿qué hace este personaje acá en el medio de la batalla, dirigiendo a los suyos en primera persona, y seguido también por sus compañeros de juventud, que también habían sido formados por Aristóteles en Macedonia? O sea, que tenía un gran componente, era bastante interesante el análisis de Alejandro, pero tenía producto. O sea, lo que vos decís con respecto a Apple. La interfase que tiene Apple no la tiene nadie. No la tiene nadie en el mundo de la telefonía. O sea, yo he conocido personas que han abandonado Apple por una cuestión de precios, pero que han terminado volviendo. ¿Por qué? Porque la interfase no es el teléfono solamente, es la interfase de relación que tiene la marca y aparte el ecosistema que te permite. Por eso, cuando hablamos de producto, y eso es bueno entenderlo, que no estamos hablando solamente del teléfono en sí, sino también de todo lo que rodea al teléfono, todo el ecosistema que está alrededor de lo que es Apple en este caso, que es la música, que es la computadora, que es el teléfono en sí, que es el sistema operativo. No se puede entender el iPhone sin el sistema operativo. No se puede entender a Apple sin todo lo que lo está rodeando. El Apple Watch, viste que te conecta con el teléfono y así sucesivamente. Entonces, hoy las empresas están generando ecosistemas. Para generar ecosistemas, lo mismo que está haciendo Amazon. O sea, para generar esos ecosistemas se necesita muy buenos equipos, se necesita muy buena marca, porque muchas veces el ecosistema se empieza a extender a lugares que no son familiares para la marca o no son familiares para el público, mejor dicho, pero cuando la marca avanza, lleva consigo la garantía de confianza de que van a seguir permaneciendo dentro de ese ecosistema de beneficios que les da. Por eso es importante los 4 factores. Claro. Bueno, sin ser publicista Apple, porque parece que ya soy. Cambiemos de ejemplo. Quiero decirle que Apple vale 50 veces el Producto Interno Bruto de Paraguay. O sea, 7,5 millones de paraguayos producimos en bienes y servicios en un año, 50 veces vale Apple. Y finalmente lo que vende son unos cuantos aparatitos electrónicos nada más. Bueno, pero yendo a otro ejemplo, yendo al ejemplo local un poco, quiero que también un poco discutamos con Tito y con Luciano. En Paraguay tenemos un gobierno que tiene 2 años y 3 meses aproximadamente. Evaluemos los 4 aspectos de la comunicación. A nivel de liderazgo, la información que ustedes tienen desde Argentina, ¿cómo ven a nuestro país? Ahí no tenés que ayudar mucho vos, Germán, porque me parece que nosotros estamos haciendo una lectura de la prensa y bueno, de las redes sociales y el conocimiento me parece mucho más, digamos, para tener una conclusión necesitamos un conocimiento un poco más profundo y no quisiera faltar el respeto a los oyentes que conocen tal vez mucho más, seguro, mucho más que nosotros el funcionamiento del gobierno. Desde afuera, ¿qué se puede ver? Me parece que se puede ver un líder con potencialidad, un líder con mucha potencialidad, pero que tal vez no ha desarrollado al máximo esa potencialidad en la actualidad.
con una inexistencia de su marca, no hay una plataforma comunicacional que pueda cumplir la función de marca en lo visual, en lo estético, en lo conceptual. No conozco en detalle el equipo, he tenido la oportunidad de estar con alguno de ellos gracias a vos, he tenido la oportunidad de estar con algunos, tiene muy buenas personas para formar un equipo, pero también del mismo modo que el liderazgo, el equipo debe ser impulsado, debe ser ordenado, debe ser focalizado. Y finalmente está el problema del producto, que eso es lo más difícil de todo en política, en todo, también en la empresa, pero en política es muy difícil generar un producto. Y uno de los errores que se suele cometer en los gobiernos es querer llegar a todos lados. Cuando uno quiere llegar a todos lados con un producto, posiblemente no llegue a ninguno o llegue mal a todos. Y eso es una decisión estratégica, muy estratégica, pero no, y con esto termino, no creo que un gobierno pueda llegar a la ciudadanía, tener un impacto positivo en la ciudadanía con una mirada comunicacional o de marketing solamente. Necesita incorporar estos 4 elementos, y estos 4 elementos implican pensar la comunicación, pensar el diseño estratégico de todo esto, pensar las necesidades satisfechas para que la comunicación sea coherente, sobre todo con el producto y con las personas. Tito, no sé si vos querés agregar algo. No, simplemente puedo decir que muchas veces los grandes errores, y no estoy hablando del terreno político, porque no es un terreno que me resulte sencillo, no soy una persona del ámbito político, pero sí adhiero a lo que dice Luciano en cuanto a la decisión estratégica de hacer foco y concentrarse en pocos productos, en pocas energías, y sobre todo porque no hay grandes recursos, no hay recurso para todo, no hay tiempo para todo, no hay capacidad para todo, con lo cual focalizarse en 3 o 4 objetivos estratégicos próximos y factibles de cumplir y que tengan resonancia con el propósito y con la ideología, yo creo que eso da muchísimos frutos, muchísimos resultados. Pero tiene que estar alineado con la filosofía, con la ideología y apalancar la promesa central de para qué viene este gobierno o esta, digamos, o esta administración pública, digamos, ¿no? En ese sentido, lo bueno que tiene eso es que construye marca en la medida en que estén apalancados y tengan sentido dentro del propósito que está gobernando la acción. Bueno, Tito, justamente te quiero volver a preguntar sobre eso. Nosotros acá conocemos 2 marcas que vos, o sea, que la cocina que se llama tu agencia te produjo en Paraguay, que es Action, esta vendedora de combustible, y el Banco Regional, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de gobierno, ya que estamos tocando el tema del gobierno paraguayo, ¿cómo se concibe una marca a partir del gobierno? ¿Verdad? Diferenciando un poco la marca para el sector privado, ¿verdad? Una marca con fines comerciales no es lo mismo que una marca con fines de una comunicación de gobierno. ¿Cómo se diferencia y cómo debería hacerlo el gobierno de Paraguay o de cualquier país del mundo? Bien, la marca es una síntesis en un punto, ¿no? Es una síntesis. Es tratar de sintéticamente generar con muy pocos mensajes o con mensajes que tengan todos que ver entre sí una promesa de un cierto tipo. Habrá que ver la promesa. En la política, por lo que yo he visto como un espectador de campañas políticas, como espectador de marcas políticas, hay mucho que está centrado en el producto, el equipo y el líder. O sea, en esos 3 elementos mucho va de la mano de la marca, porque no es cuestión solamente de un logotipo, de un símbolo, de un nombre, porque el nombre ya está inserto dentro del candidato o dentro de la gestión. Entonces, en ese sentido, la marca lo que hace es concentrar esfuerzos para que todo lo que se haga se entienda de que tiene sentido, y vuelvo a lo que dije antes, que tiene sentido respecto del propósito. Esto es muy delicado porque
al no ser una marca comercial, no se puede estar blandiendo un logotipo desde el gobierno, sobre todo un gobierno electo, porque en el gobierno electo ya es gobierno para todos. Entonces, hay cosas muy sutiles, por ejemplo, dónde poner el énfasis de la política, pero de la política en acción. ¿Qué acciones voy a llevar adelante para reforzar mi promesa como marca, como líder marca, en ese sentido? De ahí el gobierno de Cristina Kirchner ha tenido grandes aciertos, porque las promesas de Cristina Kirchner era hacia todos, hacia incorporar a todos. Por eso cuando mostraba Luciano el slide de la ley de medios, o por ejemplo, algo que no se habló, que no está puesto ahí en el cuadrante que mostró Luciano, por ejemplo, la marca es mensaje, es todo lo que es comunicación. El gobierno de Cristina Kirchner habló de precios cuidados, no de precios congelados ni tampoco precios controlados. Estamos hablando de lo mismo, pero le estamos dando un sentido distinto. La marca en ese sentido empieza a trabajar con la narrativa visual y con la narrativa verbal, tratando de conformar el encuadre que tiene ese gobierno. La marca política es una marca de encuadre, de cómo los mensajes van arrimando significados para el mismo lugar. Si yo tengo atributos de cuidar a la gente, todos mis mensajes van a ser de cuidado o de recuperación. Por ejemplo, que fue lo que hizo con el caso de la expropiación de YPF. No se habló de expropiación, se habló de recuperación. Es la recuperación de un activo nacional. Por eso, la marca, en el caso político, a mi modo de ver, es una marca de encuadre. Hace mucho esfuerzo para que las acciones y las cosas que se dicen encuadren dentro de un mensaje único, que tiene muchas veces valores y hay que empezar a definir cuáles son. Si los valores son de nacionalidad, de contención, si vengo a representar una especie de madre del pueblo, etc., los mensajes tendrían que empezar a confluir para que eso se entienda que es así. Perfecto. A los dos le pregunto de vuelta, profundizando un poco más, ¿qué pasa si aterrizamos en una empresa privada o en una institución pública y nos damos cuenta de que tanto el líder como el equipo necesitan de retoques fuertes? Es decir, obviamente todos los líderes no tienen la condición del líder, no tienen los talentos del líder, no tienen la potencia que tiene que tener un líder, no tienen la inteligencia o la preparación tanto intelectual como de experiencia para ser líder. Y los equipos son flojos, así como dice Luciano, el equipo de Alberto Fernández evidentemente es flojo. En el gobierno argentino hoy no hay un vocero, no hay dos voceros, y debería haber no uno o dos, sino 4 voceros que ocupen todo el debate público en los diferentes temas que le concierne al gobierno argentino. Entonces, ¿qué hacemos o cómo hacemos para convertir esos líderes en líderes con la suficiente fuerza y potencia para que lideren esos otros 3 elementos que vienen como consecuencia de encontrar o de hacer que un líder sea eficiente? A ver, a mí me parece, en primer lugar, que las personas tengan funciones de liderazgo o sean parte de un equipo, lo que tienen que entender hoy que además de gestionar, además de administrar, además de decidir, son comunicadores, son medios de comunicación. Hasta que el equipo y el liderazgo o el líder o la líder no entiendan que en su función específica está la comunicación efectiva, difícilmente se pueda mejorar eso. ¿Cómo lo mejoramos? Primero tienen que comprender esto, tienen que aceptar esto y tienen que dejarse llevar o tienen que insertarse en los programas de entrenamiento y de reentrenamiento que te contaba antes, que vos los conocés, programas de entrenamiento discursivo, de oratoria, de retórica, de verbal, de exposición, de aparición, de entrenarse en el uso de estos medios individuales como son las redes sociales individuales, pero que reflejan lo que hacemos en una organización, en una compañía o en el Estado. Entonces, primero hay que cambiar la comprensión de cómo nos vemos a nosotros mismos gestionando hoy. Cualquier persona que tiene una responsabilidad es además hoy un comunicador o una comunicadora. No
no es solamente conocer cómo administrar o saber de derecho o saber de operaciones, de ingeniería. Un ingeniero tiene que saber comunicar, pero primero tiene que entender que es un comunicador. Bueno, a los dos le pregunto, en nuestro país, en Paraguay, hasta la década del 70 había un canal de televisión. En la década del 80 entró el segundo canal de televisión. En la década del 90 entró el tercero y el cuarto. Y hoy tenemos entre televisión abierta y de cable, tenemos unos 18 canales de televisión, 19. Con dos de ellos estamos en este momento, que es el Canal 5 Días y el Canal Pro en vivo y en directo. Pero hoy en el Paraguay y en el mundo, en Paraguay tenemos 7.500.000 canales de televisión. Cada aparato celular es un canal de televisión. Hace 29 años, Bernard Shaw, el periodista de CNN, transmitió la primera guerra en vivo y en directo por televisión. Bueno, él tenía su equipamiento que llevaban 12 personas, era menos tecnológico de lo que es un teléfono celular hoy. Entonces, con esa realidad nueva, no tiene más de 10 o 12 años de lo que estamos hablando ahora, ¿cómo encaramos la comunicación con esos 4 elementos? Tito. A ver, Luciano, ¿querés contestar o querés A ver, que...? yo lo traté de introducir al principio, o mejor dicho, lo traté de decir en mi introducción. La palabra que describe lo que estás diciendo es descentralización. Pasamos de un modelo centralizado a un modelo descentralizado. Y eso tiene consecuencias enormes, 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 que las estamos sufriendo más que gozando en algunos casos. Es decir, nos impacta en gran medida esta descentralización. ¿Por qué? La descentralización de los medios, el hecho de que no podamos concentrar la comunicación y el control de la comunicación, nos genera mucha complejidad. ¿Qué hacemos? La dirección de comunicación no puede dedicarse más a tratar de centralizar. No puede centralizar. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que formar, tiene que capacitar al líder, tiene que capacitar al equipo, tiene que transformar el equipo y al líder coordinado con la marca, y tiene que estar mirando el impacto comunicacional más fuerte, que no controla tampoco la dirección de comunicación, sino que controla operaciones, que es el producto. Y eso no es control, eso es una coordinación sutil, eso es una toma de conciencia, eso es una intervención desde otra mirada oblicua, distinta, ¿no? Creo que lo que nos viene a todos es una especie de shock respecto de la responsabilidad individual en esto. Pensábamos que teníamos responsabilidad individual solamente en nuestras casas, y en las empresas tenemos responsabilidad individual porque somos todos medios de comunicación. Nos guste o no nos guste, todo lo que posteamos, todo lo que decimos, de todas las cosas que hablamos, se nos mide, se nos mira, se nos escucha y se nos evalúa. Por lo tanto, es muy incómodo, pero debemos aceptar esta realidad. O sea, no hay, como dice Luciano, no hay más centralización en esto. O sea, no hay forma de centralizar. Vamos a tener que empezar a capacitarnos todos y a capacitar a los demás para que responsablemente cada uno entienda de que es en sí mismo un medio de comunicación. No queda otra, Germán, es así. Bueno, estamos terminando porque tenemos un minuto más de tiempo. Quiero agradecerle antes que nada y decirle como resumen, estamos en la época de la hipertransparencia. Acá es una mesa de 4 patas. Tenemos un sistema democrático, tenemos un Estado de Derecho, tenemos prensa libre y tenemos redes sociales y opinión pública. La empresa y la institución están en el medio de esos 4 elementos. En algún momento dado, 1, 2 o los 4 elementos le chocan a la empresa o a la institución pública que está en el medio. ¿Cuál es el antídoto de eso? La comunicación. ¿Y cuál es el método con lo cual logramos que las cosas ocurran? El método de los dispositivos LEM. Líder, equipo, marca y producto. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias, Tito. Gracias, Germán. gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a toda la gente que nos está observando, y muchas gracias también al Canal Pro y al Canal 5 Días, que nos permitió llegar a la gente en sus casas. Muchas gracias.